Okay, so hello, good morning, good afternoon. Welcome back. We are on the video number 3 of reported speech. My name is Ricardo Montoya. I am your English teacher at the University of Guanajuato in the SEA for level 500 and 600. Okay, so in the last couple of videos we have been speaking about reported speech. Okay, we know what reported speech is. We know that reported speech is the opposite as direct speech. Direct speech is when a person thinking something is the person communicating it. If you say something, if you think about something and you say it, that is direct speech, is when you say whatever you're thinking. Reported speech is when you're communicating other people's ideas, okay? You're repeating information, you're passing information to a different person. For reported speech, we were talking about it, and we know that it is a little complicated because it has three things that you need to do. Number one, you need to make sure to clarify that this idea doesn't come from you. You have to use something called an introduction clause. That clause is stating who's the person who originally said the sentence. Okay, Mark told me. He was saying. My mom asked me. She mentioned. All those things, anything you want, but you need to have an introduction clause, okay? A clause that is explaining or clarifying that this is reported speech. That's the first thing that you need. The second thing that you need is to pay attention to pronouns and possessives and stuff like that, because you are telling the same story but from a different point of view, okay? So whenever a person says I, that person is referring to himself. When I say I, I'm referring to me. If you're reporting what I said, you're not going to say I, because you will be referring to you. So you need to say he or him. So you need to change that part. You need to be careful to maintain the meaning of the sentence. If you don't change the words, you're going to change the meaning of the sentence. And the important part is not the words. The important part is the meaning of the sentence. So we need to change as many words as we need in order to make sure that the message continues to be the same. And the number 3 thing that you have to do is that whenever someone reports you something, they can report it in the simple present, in the simple past, in the simple future, in any time tense with a modal verb, with a semi-modal verb. They can report it in the active voice, in the passive voice. I mean, they can say whatever they want. And you need to report it in the same way. If they are using the active voice, you use the active voice. If they are using the passive voice, you use the passive voice. But whatever they say, you need to pay attention to the time tense that they are using. If they are using the simple present, you shift to the past and you report it in the past. If they say something in the past, you shift to the past and you report it in past perfect, and so on. Okay, we had a little chart with all the time tenses, how to change them, how to go back and go back and go back. Okay, that's pretty much the way the things that we're doing right now. Okay, so today we're gonna continue speaking about reported speech because, well, we have to pay attention to multiple things in order to ensure that the sentence remains with the same sense, that the meaning of the sentence doesn't change. So we're going to pay attention to pronouns and adjectives, okay? Adjectives, especially possessive adjectives. My, your, his, hers. I don't know if you remember this. We were checking this when we were checking adjectives. This was a while ago, maybe. Well, it was a while ago. We had possessive adjectives. Possessive adjectives. This is in the video when we were speaking about pronouns. So if you don't remember that part, please go back and check that video again, because that's going to be important. Adjectives, they don't replace the noun. They only modify the noun. When you say my house, you are still saying house. You are not replacing the noun house. So my is a possessive adjective, okay? So we have the first, the second, and the third person of the singular. You say my house,
your house, and his, her, or its house. Okay, it's without the apostrophe. If you use an apostrophe, this is it is, and that is not, or it has, and that is not what we mean. We want to say its. If you have plurals, you say our, your, and their. So these are very important. We are going to use them, okay? So it says, first and second person pronouns and possessive adjectives normally change to the third person, except when the speaker is reporting his own words. I changes to he, she, or she. Me changes to him or her. My changes to his or hers, or mine. Mine changes to his, hers, and we changes to they. So we need to pay attention to this, okay? So if a person says, for example, it says, when somebody says I want pizza, this is the direct speech, okay? In this case, they are using I. Normally, when we report it, we say, he or she said that. And when you are using I, normally it changes to he or she. I don't know who this person is. If this person is Marco, I say, he said that he wanted pizza. Okay? But what happens if this person is not Marco? What happens if this person is Lily? I don't know. If Lily says, I want pizza, she said that she wanted pizza. So I changes to he or she. Normally, that's the way it works. Okay. For example, we have me changes to him or her. So for example, we have this sentence. They paid me. They paid me. Okay. So when you have they paid me, this is the direct speech. In the reported speech, we say he or she. We don't know who's talking. Sorry. He or she told me that. Remember, this is just the introduction clause. This person told me that they, okay, this is in the past, we reported in the past perfect, had paid, and me, when you have me, it changes to him or her. I don't know who's saying this, who is telling this. If Marco is saying this, they paid me, he said that they had paid him. Okay, if he's a guy, the person who got paid is a guy, is a man, so you replace it with a masculine adjective. If it says, if it was Lily again, they paid me. Okay, she told me that they had paid her. Okay, so you need to know who's the person saying this. If the person is a woman, she's referring to a woman with me. If the person is a man, he's referring to a man when he says this. So we need to know that in order to choose between her or him. We need to, me changes to him or her. Yeah, these are object pronouns. Now, what else does it say? Let's check. Let's continue checking. It says my changes to his or her. So, for example, somebody said, my car is blue. My car is blue. Okay, this is the direct speech. In the reported speech, again, we don't know if it is a woman or a man who's saying that. He or she was saying that all of this is the introduction clause, okay? And then this is in the present, we change it to the past. But when they say my car, I don't know if if she said my car or if he said my car. I don't know if this is
Marco's car or Lily's car. It depends on who is the person saying the direct speech. If it was a woman, if it was Lily, she said, or she was saying that her car, this is present, so past, was blue. She was saying that her car was blue. What happens if it was a man? It was Marco who said that. Marco said, my car is blue. He was saying that his car is blue. My changes to his or her. It depends on who is the person who is saying this original direct speech. Okay, I hope it makes sense. So let's get rid of this. What else does it say? Mine. This is a pronoun. This is a possessive pronoun. So let's say that the direct speech is, I didn't find mine. I didn't find mine. Yo no encontré el mío. ¿Mi qué? No sé. Este es un pronombre. Este está reemplazando al sustantivo. Esto solo se usa cuando ya tenemos contexto. Si estamos hablando, no sé, de plumas, I didn't find mine, no encontré la mía. Ok, la mía significa mi pluma. Si estamos hablando de perros, yo no encontré el mío. Estamos hablando de perros. Si estamos hablando de libros, I didn't find mine. Entonces no encontré el mío. Esto significa libro. Esto depende porque es un pronombre posesivo. Estos son adjetivos posesivos. My es un adjetivo posesivo. Mine es un pronombre posesivo. So when we change this to the reported speech, we start with, again, he or she. We don't know. I mean, we need to know who said this. Who is the person who said this? So he or she said that. Remember, that is always optional. That is why it is always in parentheses. This is the introduction clause. This clause is clarifying that this sentence isn't my sentence, it's another person's sentence, okay? So he was saying, or she said, or he said that remember, I changes to he or she. When this person said I don't know if this person is, again, it could be Mark, or it could be Lily. If it is Mark, I means he. If it was Lily who said this, it is she. Yeah. Didn't find is in the present, is in the past, so we change it to the past perfect. Hadn't found. And mine changes to, it depends. If it's Mark, if it's he, his. Okay. If it is Lily, then it's she and it's hers. He said that he hadn't found his. She said that she hadn't found hers. Okay, so whenever you have mine, that changes to his or hers. This is a pronoun, and it changes to this other pronoun. It depends. It depends on who is saying this. Okay, we need to know the gender of the person that is saying that. Then we have we. For example, we went to the US. We went to the US. Okay, this is the sentence. When somebody says we, what do? We report it. Instead of we, yeah, we change it to they. Because I am not a part of we. We is one, two, well, it's plural. So we is 2, 3, 4 people, but it's not me. If it was me, I could say this. This is direct speech, we. But because this doesn't include me, I say they. They is another group of people to which I don't belong. So they told me that, again, all of this is the introduction clause. We have different clauses that you can use. They told me that, again,
we don't say we say they, because these people is plural, but I am not included. So when I refer to them, I refer to them as they in the third person of the plural. They told me that they went is in the past, so in the past perfect, had gone to the US. Okay, they told me they had gone to the US. That's pretty much what we are doing. So again, we changes to they. So we have some examples of this right here in the text. Let me just erase some of this, and then you can see it. It says, she said, he is my son. She said that he was her son. Okay, the important thing here is she said he is my son. When she said that, when she says my, she refers to hers, because she's a woman. Her, the possessive adjective, this is an adjective, is not replacing son. When they say my, it changes to his or her, because this is a woman, then it's her. Okay, I am ill, I am sick, estoy enfermo. She said, this is a woman, yeah? She said that she was sick. When people use I, we replace it with she or with him, or with he, sorry. If we are using, if we know she's a woman, then we use she. So we need to do that all the time. It's a little complicated, it's a little weird, but we need to do that all the time, okay? Another thing that we have to pay attention to is the use of this and this. I don't know if you remember when we were speaking about determiners, we were speaking about this and this. The pronunciation is very, very similar. You're not going to find a lot of difference. This is like this one with I. This is like you have like a serious face. This is like you're smiling. This, and this. The sound is pretty much the same. You're not going to distinguish it by the sound. But when you write, they have a difference. Do you remember what is this and what is this? This is singular and this is plural, okay? So, when we use this and this, when we use this, instead of saying this, we change it to that, because this is something close. She said she's coming this week. This week, it means this week, this specific week, then the closest week. When we report it, we say she said that she was coming that week. Why? Because we are not sure if this is the same week that she said that. Okay, imaginen que ella dijo, yo voy a venir esta semana, pero cuando nosotros lo reportamos ya no es esa semana, lo reportamos en un mes. Ella dijo que ella iba a venir esta semana. Si decimos esta semana, la gente entiende que es en el presente, en esta semana que está transcurriendo. Si decimos that week, ella dijo que ella iba a venir esa semana, y entonces tiene más sentido, ¿sí? Cuando alguien dice this en el direct speech, nosotros lo reportamos como that. ¿Por qué? Porque ya no está cercano, ¿sí? Ya no es esta semana, ahora es esa semana, ¿sí? The same thing is going to happen with this and that. This and that, remember this and that, this is with singular. Both of them are with singular. This is for singular close to you, and that is to singular far away from you. This car, that car. This monitor, that monitor. This wall, that wall. One wall is close to me, the other wall is far away from me. Normally, when we use them as adjectives, I mean, for example, when you use them as adjectives, you say, for example, this pearl or these pearls. Yes? Remember, adjectives come before the noun. When you have this pearl, this is describing the pearl. These pearls is an adjective, and it is, it is describing a plural noun. So I bought this pearl
for my mother. He said that he had bought the pearl. We change this or that for the. ¿Ok? Aquí hay una parte que es un poco extraña. This, por ejemplo, this tiene varias funciones. This se puede utilizar como un adjetivo. Cuando está siendo usado como adjetivo, como aquí, tenemos adjetivo y luego sustantivo, estamos usándolo para describir a la perla. No es cualquier perla, es esta perla o estas perlas, ¿sí? Las que están aquí cerquita. Son perlas, es un adjetivo. Pero también lo podemos utilizar como una expresión de tiempo. Cuando es una expresión de tiempo, esta semana, este viernes, este domingo, I will see him this Friday, I will come this week, we will pay this month, ¿ok? Cuando lo estamos usando como expresión de tiempo, antes de this week, this month, this year, this Thursday, lo que sea, entonces this cambia a that, ¿sí? O this también cambia a that. Cuando lo estamos usando como adjetivo, como antes no de un tiempo, sino de un sustantivo, aquí está antes de un tiempo. Esta semana es una expresión de tiempo. Este mes, este año, este jueves, ¿sí? Cuando lo usamos antes de un sustantivo es esta cosa y nada más es un adjetivo que está describiendo a la cosa. Esta mesa, ¿ok? Estoy describiendo a cuál mesa. Esta mesa y no todas las demás que están más lejos, ¿sí? Cuando digo this como adjetivo, entonces ya no lo cambio a that, sino que lo cambio a the, ¿sí? Cuando es un adjetivo, se usa en lugar de I bought this pearl for my mother, he had bought the pearl for his mother. He said that he had bought the pearls, this or this, change for that. Acuérdense, cuando son adjetivos, ¿sí? Cuando son time expressions, this changes to that. Y también tenemos esta otra cosa que es un poco complicada. This and this también pueden funcionar como pronombres. ¿Qué es un pronombre? No sé si lo recuerdan. Un pronombre es cuando esta palabra toma el lugar del sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir this car is fast. En este caso tenemos un sustantivo y this es un adjetivo. ¿Sí? Cuando es un adjetivo, decimos he said that, bueno, decimos toda nuestra cláusula de introducción, that en lugar de this, cuando es adjetivo, that the car, en presente lo pasamos a pasado, was fast. Aquí this funciona como un adjetivo. Pero también this puede funcionar como un pronombre. This is fast. Aquí this, si se dan cuenta, ya se comió la palabra coche. Ya no estamos usando coche, nada más estamos diciendo este es rápido. Ya sin decir qué. Ya se convirtió en un pronombre, ya es el sujeto de la oración, ya es un sustantivo. Ya no es un adjetivo, ahora es el propio sustantivo. Bueno, en realidad es un pronombre que está suplantando al sustantivo. Cuando eso pasa, cuando nosotros tenemos el this o el this funcionando como pronombres, aquí lo tenemos como pronouns, entonces se convierte en it, they or them, ¿sí? This, cuando es un pronombre, aquí que en este caso, este pronombre es el sujeto de la oración. This is fast. Como es el sujeto, va a ser it o they. This, bueno, más bien, va a ser it porque es uno solo. Si fuera this, sería are, entonces sería plural. These are fast. Estos son rápidos. Estos, en plural, son rápidos. Aquí decimos this is fast. Este es rápido. Entonces esto se dice she was saying, he was saying that en lugar de this, it, en lugar de is, was fast. ¿Ok? Como este es singular, ¿sí? Como este es singular y es el sujeto, entonces ponemos it. Sujeto y verbo. ¿Qué pasa cuando fuera plural? Si decimos, por ejemplo, these are red.
No sé qué sea this. Este es un pronombre, es el sujeto, es un pronoun y se está comiendo al sustantivo. Tendríamos ya tener que nosotros haber tenido un contexto y a lo mejor estamos hablando de manzanas y les digo, estas son rojas. Con eso, estas se convierte en el sujeto, ¿sí? Aquí no está funcionando como si fuera un adjetivo, está funcionando como si fuera un pronombre, porque está comiéndose de alguna manera al sustantivo. Cuando usamos esto, no usamos el sustantivo, aquí sigue el verbo, ¿sí? Como este es plural, cuando nosotros lo reportamos, usamos nuestro introduction clause y no decimos it was fast, decimos they, porque es plural, were fast. Perdón, no era rápidas, eran rojas. They were red. Acuérdense que los adjetivos, este sería un adjetivo, nunca se conjugan. Nunca es reds, aunque sea plural. ¿Sí? They were red. He was saying that they were red, que ellas eran rojas. Estas son rojas, que esas eran rojas, básicamente. ¿Y qué pasa cuando usamos this or that, pero como el objeto? Por ejemplo, podemos decir aquí arriba, I like the shoes. Aquí nosotros tenemos un sujeto, un verbo, y este sustantivo de aquí, los zapatos, en realidad son el objeto, ¿sí? Los zapatos no están gustando nada, los zapatos están siendo gustados. Si en lugar de los zapatos yo lo cambio por un pronombre, yo le puedo poner el pronombre this. I like this. Me gustan estos. ¿Estos qué? Aquí ya funcionó como un pronombre. Aquí ya se comió el sustantivo zapatos. Ya no estamos usando el sustantivo zapatos. Aquí funciona como un pronombre. Acuérdense. Si nosotros tenemos these shoes, me gustan estos zapatos, este es un adjetivo y este es el sustantivo. Pero si nosotros nada más tenemos this, entonces este es el sustantivo, es un pronombre, se comió a la palabra zapatos. Me gustan estos. Esto solo se puede utilizar cuando nosotros ya teníamos claro de qué estábamos hablando. Si alguien dice me gustan estos, entonces no lo reportamos como they. They es para sujetos, ¿sí? Sujeto y verbo. Como este no es el sujeto, sino el objeto, lo reportamos como nuestra introducción y después he said that he, en pasado, liked them. ¿Ok? Puede ser it, como aquí, cuando es singular. Puede ser they, cuando es plural, pero es el sujeto. O puede ser them, cuando es el plural, pero es el objeto. Aquí el sujeto es he y el verbo es liked. Espero que tenga sentido, pero this and that and this and those tienen varios usos. Pueden funcionar como expresiones de tiempo, esta semana, este mes, este día, este año. Pueden funcionar como adjetivos, estos zapatos, esta perla, estas perlas, o pueden funcionar como pronombres y comerse el sustantivo. Esto es bueno, estos son buenos, esto me gusta, me gustan estos, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué función esté teniendo esta palabra, es a qué la voy a cambiar. Si está funcionando como expresión de tiempo, la cambiamos de this or this a that. Si está funcionando como adjetivo, de this or that a the. Y si está funcionando como pronombre, de this or this a it, they or them. Entonces, otra vez, lo importante, esta parte es un poco complicada, pero la parte importante que necesitamos saber es la estructura. Si no sabemos qué función está cumpliendo, no vamos a saber con qué cambiarlo. Si no sabemos si es el objeto, no vamos a saber si ponemos este. Si no sabemos si es el sujeto, no sabemos si va uno de estos. Si no sabemos si hay un sustantivo después y está funcionando como un adjetivo, entonces sería este. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las palabras son las mismas, pero cumplen diversas funciones. Y necesitamos saber qué función está cumpliendo cada palabra, ¿sí? Esta parte es un poco compleja. Si tienen dudas me dicen y yo creo que podemos ver directamente más ejemplos de esto en una sesión de Zoom, así pues con su retroalimentación, con dudas específicas en el momento, pero bueno, esta parte espero que haya quedado clara, ¿sí? In this case, for example, we have a few more examples. We have Rob, yes, and we have Mark. We have two people, yes. Rob is talking and Rob says, I told you to clean your room yesterday, okay? I told you to clean your room yesterday. When Mark says I,
sorry, when Mark says I, he's referring, sorry, when Rob says I, Rob is referring to Rob. When Rob says you, he's referring to Mark. And when he says your, he's referring to the belongings, to something that belongs to Mark. This is a possessive for Mark. And here we have a time expression. Yeah? What happens with time expressions? ¿Qué pasa con las expresiones de tiempo? El problema con las expresiones de tiempo es que caducan. ¿Sí? Yo te dije que limpiaras hoy tu cuarto. Ah, me dijo que limpiara hoy mi cuarto. Eso solo lo puedo decir si lo digo el mismo día. ¿Qué tal que mi mamá me dijo, limpia tu cuarto, pero me lo dijo antier? Hoy limpias tu cuarto. Y yo lo reporto hoy. Ah, me dijo que hoy limpiara mi cuarto. No, me dijo que ese día limpiara mi cuarto. No, hoy es miércoles, ¿ok? Y me dice, hoy limpia tu cuarto. Si yo lo reporto el mismo miércoles, puedo decir, ah, me dijo que hoy limpiara mi cuarto. Pero si yo lo reporto cualquier otro día, si ya es jueves, no puedo decir, ella me dijo que hoy limpiara mi cuarto, porque ya cambié el mensaje. Ahora el mensaje es que limpiara el cuarto el jueves, y el mensaje original era que lo limpiara el miércoles. Entonces, ¿cómo reporto eso? En lugar de decir yesterday, digo el día anterior, the day before, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un montón de... Today se cambia a that day, ¿sí? I have a meeting today. Tengo una junta hoy. He said that he had a meeting that day. Él dijo que tenía una cita ese día. Porque si yo digo today, otra vez la gente va a entender que es este día que yo te estoy reportando, pero no necesariamente es el mismo día que él me lo dijo a mí. Entonces digo that day, ese día, ¿ok? Yesterday, ayer. Otra vez, hoy es miércoles y digo, I ate pizza yesterday, comí pizza ayer. Si yo reporto esto cualquier otro día que no sea el miércoles, cuando lo dijo el miércoles, yo comí pizza ayer, se refería al martes. Pero si yo te lo cuento el sábado, él dijo que había comido pizza ayer, la persona va a entender que fue el viernes. Entonces no decimos yesterday, decimos the day before or the previous day, el día anterior, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí con the day before yesterday. Esto es como antier, the day before yesterday. En lugar de decir the day before yesterday, lo reportamos como 2 days before, 2 días atrás, hace 2 días o 2 días antes, ¿sí? Tomorrow, si decimos tomorrow significa mañana y este es como el letrero este de no fío, hoy no fío, mañana sí, pero pues todos los días llegas y todos los días te dicen es que hoy es hoy, te fío mañana. Y llegas al siguiente día y te dicen es que hoy es hoy, te fío mañana. Así funciona, ¿no? Entonces, eso de tomorrow también tenemos que tener cuidado cuando lo reportamos. Si decimos, I have a class tomorrow, hoy es lunes y digo, I have a class tomorrow, estoy queriendo decir que tengo clase el martes. Pero si alguien lo reporta y lo reporta el mismo lunes, puede decirlo así. He said that he has a class tomorrow. Él dijo que tenía clase mañana, porque sigue siendo el martes. Pero si se me pasa el día, si ya lo estoy diciendo el martes o el miércoles o una semana o un año después, entonces ya no puedo reportarlo como tomorrow. Porque si digo, él dijo que iba a tener clase mañana, la gente imagina que es el día siguiente del día que están hablando. Entonces, en lugar de tomorrow, tengo que decir the next day or the following day. He said that he had an exam the following day. Él dijo que tenía un examen el día siguiente. ¿Sí? El día siguiente a que me lo dijo, no el día siguiente a hoy. O sea, no necesariamente es mañana. ¿Sí? The day after tomorrow, o sea, pasado mañana, in 2 days time, en 2 días. ¿Sí? Next week or next year, the following week, the following year. Last week or last year, the previous week, the previous year. A year ago, the year before. A month ago, the month before. ¿Ok? Puede ser month, week, year, cuando sea, etcétera, que sea ago, lo pueden decir a year before or the previous year, the month before or the previous month, the week before or the previous week. ¿Sí? La semana pasada me encontré a Juan. Last week or, sí, last week or 1 week, I ran into Juan a week ago. Me encontré a Juan la semana pasada. Si yo lo repito, él se encontró a Juan la semana pasada, la gente se imagina que es pues la semana pasada a cuando estamos hablando. Pero a lo mejor esto me lo dijo hace un mes. Entonces, en lugar de decir eso, digo, él me dijo que se encontró a Juan la semana anterior. Ajá. O la semana previa. La semana previa a que me lo contara, no a que yo te lo cuente a ti. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, I told you to clean your room. Again, Rob, when Rob says I, Rob is referring to Rob. Yes? When Rob is saying you,
he's referring to Mark. He's the person he's talking to. And when he's saying yesterday, he's meaning the day before to the conversation. They are talking in this day, okay? So when Mark reports everything, Mark doesn't refer to Rob as I. When Mark talks about Rob, he says he. I changes to he or she. In this case, because this is a man, this is Rob, he said that he, okay, él dijo que él, esto está en pasado, told you, I told you, entonces lo pasamos a pasado perfecto. He had told me. Otra vez, aquí cuando tenemos esta parte, cuando Rob habla de you, a ti, se refiere a Mark. Cuando Mark quiere referirse a sí mismo, no dice you, dice me, ¿sí? Cuando, bueno, aquí no está aquí está my cambia a her. Bueno, cuando tienen you, yo te dije, él me dijo, ¿sí? Cuando Rob dice you, se refiere a Mark. Cuando Mark se quiere referir a sí mismo a Mark, no dice you, dice me. Y también Rob dice your room, que limpies tu cuarto, ¿sí? Aquí me falta un pedazo. He told me to clean my room. Aquí faltó este pedazo, to clean my room. Es más, déjenme ponerlo porque si no se va a hacer un relajo. I told you, he had told me, déjenme cerrar esto un poquito. Aquí me hice bolas. Ok. To clean toda esta parte va normal. Ahí está. Perdón, fue un error ahí un poquito cuando estaba haciendo la presentación. Pero bueno, aquí la tenemos. Okay, we can go back to it. So it says, I told you to clean your room. He said that he had told me to clean, acuérdense, el verbo es tell. Este que parece un verbo cleaning, en realidad no es un verbo, es un verboide. Está en infinitivo. To clean no es el verbo es tell. Yo te dije X, yo te dije pájaro, yo te dije perro, yo te dije que limpiaras, yo te dije el que limpiar. Entonces, to clean. Acuérdense, cuando tenemos un segundo objeto, por regla, el verbo va en infinitivo. Si no se acuerdan de eso, chequen la parte de complementos verbales, pero este clean no es un verbo. Y después, este es el objeto, que es la cosa que va a ser limpiada, mi cuarto. Bueno, cuando Rob dice your room, se refiere al cuarto de Mark. Cuando Mark se refiere a su propio cuarto, entonces no dice your room, dice my room, ¿ok? Es bien importante que cambiemos los pronombres y los adjetivos, tanto posesivos como de pronombres personales, para que no cambie el significado. Si aquí hubiéramos dejado el you y el your, he said that he told me that he told you to clean your room. Entonces él dijo que te había dicho que limpiaras tu cuarto. Yo ya cambié el significado por completo. Ya no estoy hablando ni de que yo recibí la orden ni de que el cuarto es mío, si soy yo Mark. Entonces estoy cambiando por completo el significado. Lo que necesito es cambiar los pronombres para que el significado se mantenga, ¿ok? Y después tenemos otra vez yesterday es un marcador de tiempo. En lugar de yesterday decimos the day before. Eso lo tenemos por aquí. En lugar de yesterday, nosotros lo reportamos como el día anterior. ¿Más o menos? ¿Ok? Vamos checando otra vez. Tenemos otra vez a Rob y a Mark. Rob es el rojo y Mark es el azul. Y están hablando. Y Rob dice, I will go to New York with your mom next week. Voy a ir a Nueva York con tu mamá la semana que entra, ¿sí? La próxima semana. Entonces, cuando Rob dice I, Rob se está refiriendo a sí mismo, a Rob.
¿sí? Aquí tenemos una cosa un poco complicada. Tenemos el verbo go. ¿Qué significa go? Go significa ir. O sea que tú estás en un lado e ir a un lado en el que no estás. Si yo estoy en mi casa, I can go to the store. Si yo estoy en mi casa, yo no puedo ir a mi casa porque ya estoy en ella. ¿Sí? ¿Sí me explico? El verbo go tiene como dos verbos que funcionan juntos. Es go, ¿sí? Ir, and come. Go and come. Go es ir, come es venir. ¿De qué depende cuál verbo usas? Pues de dónde estás, ¿sí? Si dices, I will go to the school, entonces yo voy a ir a la escuela. Pero si ya estás en la escuela, no puedes decir I will go to the school. Ya estás en la escuela. Tienes que decir I came to school. Yo vine a la escuela. Una cosa es ir y otra cosa es venir, ¿sí? Aquí tenemos también que cuando Rob dice your mom, se refiere a la mamá de Mark, ¿sí? Como está hablando directamente con él, yo, Rob, voy a ir a Nueva York con tu mamá, de ti, de la persona con la que estoy hablando, en este momento, next week, en algún momento específico. Aquí tenemos un marcador de tiempo, tenemos un verbo, de esos medio que tienen como dos lados, y tenemos un sujeto y un objeto, ¿ok? Cuando Mark está reportando esto, Mark tiene que empezar por una cláusula que explique que él no es el autor de esto, ¿sí? La introduction clause, ¿sí? La cláusula de introducción, he said that, Rob was saying that, acuérdense, siempre empezamos con una cláusula que especifique eso. Después, bueno, cuando dice de Rob, cuando Rob dijo I will go, se refería al propio Rob. Cuando Mark dice que Rob se va a ir, no dice I, dice he will go, ¿sí? Otra vez, ya no es I, ahora es he. Ya no es I, ahora es he. Porque cuando Rob hablaba con I, se refería a Rob. Y cuando Mark habla de he, se refiere también a Rob. Lo importante es eso, que sea Rob el que se va a Nueva York, no Mark, ¿sí? Después, will, esto siempre cambia a would, acuérdense, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y tenemos dos cosas que podemos decir. Aquí hay una cosa medio chistosa. I will go to New York, yo voy a ir a Nueva York, pero cuando nosotros lo reportamos, podemos decir, he said that he will go, or he said that he will come. Él dijo que iría, o él dijo que vendría. Eso depende de dónde estoy yo. Si yo estoy en un lugar que no sea Nueva York, Rob dijo que él iría a Nueva York con mi mamá. Si yo estoy en Nueva York, Rob dijo que vendría con mi mamá a Nueva York. Eso depende de dónde estoy. Cuando Rob esté contando esto, cuando Mark esté contando esto, ¿dónde está Mark? Si está en Nueva York, tiene que decir come. Si no está en Nueva York, tiene que decir go. Ahí va a depender, depende de dónde estés, ¿sí? Otra vez es como si tu amigo te dice, ¿no vas a ir a la escuela? Ay, Juan me preguntó que si no iba a ir a la escuela. Está bien, pero ¿qué tal que ya estás en la escuela cuando lo estás reportando? Entonces no dices, me preguntó si no iba a ir, sino que lo reportas como, él me preguntó si no iba a venir. Ya no es ir, ahora es venir, porque ahora estás en el lugar al que te ibas a mover. Espero que más o menos se entienda, ¿sí? Dice, aquí tenemos, Rob dijo que él iría o vendría, depende de dónde esté. También aquí, cuando Rob dijo your mom, se refería a la mamá de Mark. Cuando Mark se refiere a la mamá de Mark, a su propia mamá, no le dice your mom, le dice my mom, ¿ok? El your cambió a my, ¿sí? Para que siga hablando de la misma persona. La persona que va a ir a Nueva York con Rob no es la mamá de Rob, es la mamá de Mark. Rob está diciendo tu mamá, la mamá de Mark. Y Mark está diciendo mi mamá, la mamá de Mark. Eso es lo importante. Lo importante es que el mensaje se mantenga, ¿sí? Lo importante no es que no cambiemos palabras, lo importante es que no cambiemos el significado del mensaje. Rob was saying that he would come or go to New York the following week. Aquí, como dijo, el the next week es la semana que entra, la semana siguiente. Pero ¿qué tal que esto pues ya no es la semana que entra? Esto ya lo estoy contando yo un mes después. Él dijo que vendría a Nueva York con mi mamá la semana siguiente.
la semana siguiente a que me lo dijo. Yo ahora estoy en Nueva York, entonces por eso digo vendría, y digo la semana siguiente porque the following, perdón, aquí lo teníamos, next week or bla, 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 se cambia a the following week or year o lo que sea. ¿Para qué? Para que se siga entendiendo el sentido de la oración. Esto fue un poquito más largo de lo que esperaba, es un poco más complicado, son varias cosas a las que les tenemos que poner atención. Nos falta checar preguntas en reported speech, nos falta checar un par de cositas, ya casi, los juro, ya casi acabamos, pero otra vez ya no quiero hacer clases de 1 hora, siento que para ustedes mismos también ya son un poquito pesadas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a hacer el último video, espero, para terminar con reported speech en otro momento y ustedes lo puedan ver como más detenidamente. Digo, siempre le pueden poner pausa, pero creo que es más fácil romperlo en un poquito más de pedazos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí la parte importante, lo que estuvimos viendo, es que los pronombres y los adjetivos tienen que cambiar, ¿sí? A veces tienen que cambiar. ¿Para qué o por qué? Para comunicar la misma idea. No importa que nos deshagamos de todas estas palabras, lo que importa es que el mensaje se mantenga el mismo, ¿sí? Aquí tenemos un montón de cómo se usa this, cómo se usa this. Esta parte es complicada porque puede funcionar como una expresión de tiempo, como un adjetivo o como un sustantivo. Si se usa como expresión de tiempo, se reporta como that. Si se usa como adjetivo, se reporta como they. Y si se usa como pronombre, se reemplaza con un pronombre. It, them, or they. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos también con los tiempos, exactamente cuándo. Aquí tenemos algunos verbos como prestar y tomar prestado, ir y venir. Son algunos verbos que a veces son como, pues no es el mismo. ¿Sí? Entonces hay que dependen de dónde estás, por ejemplo, o depende pues, de algunas cosas en ese sentido. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Thank you very much. Have a nice day and relax. We finished now. We finished for today. Just call it a day, and that's gonna be good. Okay. Thank you very much. I'll see you soon. I'll see you later.